¿somos algunos de nosotros Nefilim hoy? Génesis 6, 1, 4 dice que sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de todas las que eligieron. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Los mismos se convirtieron en hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres de renombre. Los Nefilim, un término envuelto en misterio e intriga, emergen en la narrativa bíblica con un aire de fascinación. Estos seres, mencionados brevemente en Génesis, han cautivado a los eruditos y teólogos, particularmente en su representación en la literatura apocalíptica como el libro de Enoc. En Génesis 6:4, los Nefilim son descritos como los hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres de renombre. Esta descripción los pinta como seres de estatura y fuerza significativas, contribuyendo a su naturaleza enigmática. El origen de los Nefilim ha sido un tema de considerable debate entre las diversas teorías. Una interpretación predominante destaca, ampliamente reconocida por muchos eruditos bíblicos. Esta teoría líder propone que los Nefilim eran la descendencia de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aquí, los hijos de Dios a menudo se entienden como ángeles caídos y las hijas de los hombres como mujeres descendientes de Adán. Según esta visión, los ángeles caídos, cautivados por la belleza de las mujeres humanas, se unieron a ellas, dando como resultado el nacimiento de los Nefilim, un híbrido de naturaleza humana y angélica. La identidad de los Nefilim, sin embargo, no está exenta de controversias. Mientras que la visión predominante apoya la idea de la interrelación angélica humana, algunos sostienen que tales uniones entre entidades espirituales y humanas son implausibles. Una perspectiva alternativa sugiere una interpretación menos sobrenatural, planteando que los hijos de Dios eran en realidad descendientes de Sés, el tercer hijo de Adán, y las hijas de los hombres eran la línea impía de Caín. Sin embargo, esta visión lucha por explicar convincentemente el tamaño y la naturaleza extraordinarios de los Nefilim, que parecen exceder los atributos humanos normales. Dadas las características extraordinarias atribuidas a los Nefilim, su representación como seres sobrenaturales tiene un peso considerable. Esto lleva a muchos eruditos, incluyéndome a mí, a apoyar la interpretación de los Nefilim como productos de las uniones entre ángeles y humanos. Este punto de vista se alinea con sus atributos representados y mantiene la coherencia con los temas sobrenaturales generales presentes en la narrativa bíblica. Génesis 4, 25-26 dice, y conoció Adán otra vez a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sés, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra descendencia en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sés también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Al explorar temas bíblicos, una pregunta que surge con frecuencia es si hay descendientes de los Nefilim en el mundo hoy. Esta consulta se basa en la referencia a los Nefilim en Génesis 6:4, donde se señala que existían tanto antes como después del diluvio. La pregunta central entonces se convierte en cómo podrían los Nefilim haber sobrevivido al diluvio, especialmente dado la clara declaración bíblica de que solo la familia de Noé fue perdonada. Esta pregunta nos lleva a examinar el contexto bíblico más amplio y sus implicaciones teológicas. La cuenta del diluvio en Génesis es bastante explícita al afirmar que toda vida fuera del arca de Noé fue destruida. Esto incluiría lógicamente a los Nefilim, que formaban parte de la población de la tierra antes del diluvio. La mención postdiluviana de seres similares a gigantes como los Anakim o los Rim ha provocado debate y especulación sobre una posible línea de Nefilim. Sin embargo, estos grupos son distintos y no deben ser confundidos con los Nefilim del mundo antediluviano. Desde un punto de vista teológico, la supervivencia de una línea de Nefilim después del diluvio presenta un desafío significativo.
El diluvio fue un acto de juicio divino destinado a limpiar la tierra de la maldad generalizada, con la familia de Noé elegida para repoblar y restaurar la justicia. La perpetuación de una línea de Nepilim después del diluvio parecería socavar la efectividad y la integridad de este juicio divino, chocando con la representación de la soberanía de Dios en la narrativa y el propósito previsto del diluvio. Por lo tanto, basándose en la evidencia bíblica y el contexto teológico, la idea de que hay descendientes de los Nepilim en el mundo hoy en día no encuentra un apoyo sustancial. Las referencias postdiluvianas a seres gigantes no están directamente vinculadas a los Nepilim y la narrativa bíblica no sugiere una continuidad de la línea de los Nepilim más allá del diluvio. La presencia de los Nepilim en el relato bíblico parece estar limitada a un periodo específico en la historia humana antes del gran diluvio. Sin embargo, vemos a los Nepilim apareciendo años después de que tuvo lugar el diluvio. ¿Cómo es posible que los Nepilim aparezcan después del diluvio si todos murieron en el diluvio? Génesis 6:4 nos dice que los Nepilim vivieron antes y después del diluvio. También se mencionan en Números 13:33, donde los ejércitos de israelitas fueron a espiar la tierra de Canaán. Se lee, y difundieron entre los israelitas un mal informe sobre la tierra que habían explorado. Dijeron, la tierra que exploramos devora a los que viven en ella. Todos los que vimos allí son de gran tamaño. Vimos a los Nepilim allí. Los descendientes de Anek provienen de los Nepilim. Nos parecíamos a saltamontes a nuestros propios ojos, y así nos veían ellos. Ahora bien, hay dos escuelas de pensamiento sobre por qué los Nepilim reaparecen después del diluvio. La primera escuela de pensamiento es que los Nepilim que vemos en el libro de Números provienen de otro grupo de ángeles que llegaron a la tierra después del diluvio y cometieron el mismo pecado que los ángeles en Génesis 6. Sin embargo, esto es solo una teoría. No hay registro en la Biblia de que hubiera de hecho un segundo grupo de ángeles que cometió el mismo pecado. Otra perspectiva propone que Nepilim puede haber evolucionado en un término que denota específicamente a los guerreros gigantes, abarcando un sentido de enigma y asombro. Esta idea es comparable a cómo se usa hoy el término titán. Originalmente, en la mitología griega, los titanes eran los dioses preolímpicos que encarnaban un poder y una estatura inmensos. Sin embargo, el uso contemporáneo de titán ha cambiado significativamente. Ahora a menudo significa algo de escala inmensa o significado, como una estructura titánica o un logro monumental, en lugar de referirse a un dios griego. El término también transmite un sentido de grandeza o intimidación. Describir a alguien como un titán puede aludir a su influencia dominante o capacidades excepcionales. Por ejemplo, un empresario o incluso una empresa pueden ser descritos como un titán. Él es un titán en el sector tecnológico o esa empresa es un titán en el negocio de la fabricación de automóviles. Además, el término evoca imágenes de seres que son extraordinarios, quizás incluso rozando lo mitológico, similares a los gigantes de la leyenda o entidades míticas poderosas. Teniendo en cuenta nuestra comprensión limitada del término Nepilim, parece que se consideraban guerreros enormes y enigmáticos cuyo origen o composición genética sigue siendo objeto de especulación desde que se mencionaron los Nepilim. Después del diluvio, ¿podría ser que todavía existen hoy? Creo que la respuesta a esa pregunta depende de a qué escuela de pensamiento te suscribas con respecto al origen de los Nepilim reapareciendo en el libro de Números. Creo que nadie hoy en día es un Nepilim y que todos fueron destruidos en el diluvio. La razón de esto es que no hay evidencia de Nepilim viviendo en nuestros días. Si los descendientes de los Nepilim están realmente vivos en la tierra hoy, abriría un sinfín de preguntas. Por ejemplo, ¿pueden ser salvados sus descendientes? Dado que los Nepilim son creaciones híbridas de humanos y ángeles, no hay enseñanza dentro de las páginas de las Escrituras con respecto a los ángeles pecadores siendo salvados, lo que nos llevaría a creer que los Nepilim tampoco pueden. La Biblia no dice que los ángeles tengan un Salvador o incluso que tengan almas, y definitivamente Jesús no es su Salvador. El autor de Hebreos lo deja muy claro. Hebreos 2,
14-17 dice que desde que los niños tienen carne y sangre, Él también compartió su humanidad para que por su muerte pudiera romper el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a aquellos que toda su vida fueron esclavizados por su miedo a la muerte. Porque seguramente no son los ángeles a quienes ayuda, sino los descendientes de Abraham. Por esta razón, tuvo que ser hecho como ellos, completamente humano en todos los aspectos, para que pudiera convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios y que pudiera hacer expiación por los pecados del pueblo. No hay descendientes de los Nepilim en la tierra. Vemos en Deuteronomio 2, 20-21 que Moisés habló de cómo Dios destruyó a los Nepilim en la tierra de Amón, diciendo que también se consideraba una tierra de gigantes. Los gigantes habitaban allí en la antigüedad y los amonitas los llamaban samsumitas, un pueblo grande y numeroso y alto como los anaquitas, pero el Señor los destruyó antes que ellos y ellos los sucedieron y habitaron en su lugar. Probablemente la razón por la que no hay más Nepilim en nuestros días es que los ángeles caídos han sido juzgados por Dios. Judas 1:6 dice que los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado con cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. La Biblia dice que debido a que los ángeles caídos no guardaron su primer estado, salieron de la jurisdicción de su creación, por lo tanto, Dios los ató con cadenas de oscuridad hasta el día del juicio. En conclusión, el peso de la evidencia bíblica y la comprensión teológica nos aleja de la noción de que los Nepilim o sus descendientes están presentes en el mundo hoy. La narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis apunta hacia un Dios que está en control de la historia, que juzga la rebelión y que tiene un plan específico para la humanidad que culmina en la redención a través de Jesucristo. Por fascinante que sea el tema de los Nepilim, en última instancia sirve para recordarnos las verdades más grandes de las Escrituras, la realidad del pecado, la necesidad de salvación y la esperanza que tenemos en Cristo. Como creyentes, nuestro enfoque debe permanecer en estas verdades fundamentales, encontrando consuelo y seguridad en la soberanía y el amor de Dios, quien guía y sostiene toda la creación de acuerdo a su voluntad perfecta.